Y me acuerdo de esta palabra, de esa frase de Jesucristo cuando dijo, consumado es, y allí es donde uno se levanta otra vez, ¿no? Porque Jesús cuando dijo ese consumado es, había mucho sufrimiento atrás de ese consumado, mucho dolor atrás de ese consumado, un precio alto por nosotros a través de su cuerpo entregado, molido por nosotros. Y ese consumado tiene una profundidad que nos muestra allí Colosenses. Entonces le quiero compartir una palabra cortita acá, una meditación para esta noche. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 15. Y acá hay algo maravilloso, porque yo he entendido, ¿no? A través de estudiar y estar metido ahí en la palabra, que Jesús, al convertirse en el Cristo, ¿no? En ese Mesías prometido, tomar ese oficio que necesitábamos todos para ser salvos de, de toda la condenación, de lo complejo que es la condenación. Entonces, dice la palabra allí, ¿no? Dice el versículo 12 de Colosenses. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual dice, fuisteis también resucitados con él. Y cuando yo veo esa palabra que dice que fuiste, porque me está hablando en un tiempo pasado, como en algo que pasó, no me está hablando en un tiempo ni siquiera presente, ni siquiera futuro, sino que me está diciendo como que algo que sucedió. Entonces yo siempre me preguntaba al principio, decía, bueno, pero yo cuándo morí, ¿no? Como dice aquí, o cuándo morí para resucitar, entendiendo la resurrección literal como muchos la vemos, ¿no? De un cuerpo muerto. Pero entendiéndolo en el espíritu de esta palabra y en la base que quiere decirnos, ¿no? Que somos sepultados con él en el bautismo y en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y yo veo tres cosas aquí importantes para como cristianos tener la seguridad que nos escucha, tener la seguridad que Él está atento a nuestras necesidades, a esos tiempos de agotamiento, a esos tiempos de desesperanza, a esas oraciones, ¿no? Que a veces se hacen y se hacen y se hacen y a veces la respuesta no viene. Yo tengo mi familia toda en Chile, están todos allá, y desde que yo me convertí, pasaron 17 años hasta que se entregó mi hermano, el primero en mi familia. 17 años pasaron. Desde que yo me entrego a Cristo, los primeros 5 años fueron batalla, burlas. No, yo tenía una vida muy, muy, muy descarriada. Era la oveja negra en mi casa. Y no me creían que me había convertido. No me creían para nada que me había convertido. Y orando por mi familia y orando siempre, pasaron 17 años hasta que mi hermano se convierte. Y hoy mi hermano es pastor y en la casa, en el pueblo de en Chile, donde yo nací, donde me crié, hay una iglesia, un anexo nuestro, y mi hermano allí con su esposa son los pastores, mi hermana está en la iglesia, mi sobrino está en la iglesia, mamá se conecta conmigo a los vivos, cuando yo hago los vivos, ella se conecta, mi papá me respeta, porque antes ni siquiera eso, ahora me respeta, ¿no? La fe. Y ahí vi cómo Dios tiene sus tiempos, pero cómo Dios responde las oraciones, ¿no? Y, y a eso a uno lo anima. Y en esa palabra, en esa frase consumado, porque acá yo veo que nosotros fuimos muertos, ¿no? A estaban estando muertos en nuestros delitos y pecados, dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo, estando en un estado moribundo, un estado desahuciado, un estado muerto, Él nos da vida en Cristo. Y esa vida en Cristo nos resucita de esa vieja vida, ¿no? Nos resucita a una vida nueva, como dice la palabra, ¿no? Que andamos en vida nueva, hemos sido llamados a andar en vida nueva. Y esta vida nueva tiene
tiene la gracia de que Jesús en la cruz consumó y pagó algo increíble. Versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos, dice, en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el versículo 14 está la clave cuando dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros estábamos muertos porque había un acta. Había un acta, significa había una sentencia escrita, firmada, un sello, ¿no? Firmado con una condena. Y esa acta dice que nos era contraria porque nos condenaba. Nos condenaba al infierno, nos condenaba eternamente. Pero Jesús, tomando ese oficio del Cristo, esa posición del Cristo, anula esa acta. Él la anuló. Esa acta, o sea, no es una cuestión solamente de que nosotros estábamos lejos de Dios por no tener a Cristo en el corazón, estábamos lejos de Dios, sino que, y eso es lo que la gente tiene que entender y el mundo tiene que entender, que hay un acta que decreta, un acta que decreta que están lejos de Dios y están condenados eternamente. Por eso es importante para nuestras fuerzas y para seguir evangelizando y seguir ganando y seguir avanzando, comprender que Jesús anuló esa acta, clavándolo en la cruz y despojándonos, dice el versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando entendemos esa realidad, ahí nos damos cuenta que Jesús, tomando la posición de rey, tomando esa posición de rey, según Hebreos capítulo 2, versículo 14, él toma una postura de rey para poder sacar de encima o anular, tener la autoridad para anular. Si nosotros acá en la ley de hombres, un juez puede anular un acta. Un juez puede decir, bueno, este es inocente, este es culpable, a este saquémoslo. Con la firma de un juez, ¿cuántos quedan libres? Por la firma de un juez. Ese juez tiene una autoridad delegada, porque ni siquiera se la ganó, sino que es una autoridad delegada por una constitución. Jesús toma esa autoridad y se pone en una postura de rey, y en esa postura de rey, él toma el gobierno y toma la autoridad y dice, bueno, yo esa acta que está contraria a este hombre, a esta mujer, a este niño, a este abuelo, a esta familia, que me cree y cree que yo soy el Cristo, yo la anulo. Y esa anulidad la toma como rey. Y Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces Jesús como rey vence al diablo, venció las tinieblas, toma posición sobre las tinieblas, toma autoridad sobre las tinieblas, y por esa autoridad que él toma, a nosotros cuando nos da la libertad, cuando firma con su sangre nuestra libertad, dice que nos quita de encima, despoja a los principados,
y a las potestades, y las exhibe públicamente al haber triunfado en la cruz a nuestro favor. Entonces, nosotros antes de Cristo éramos hijos del diablo. Ahora con Cristo somos hijos de Dios. Y ahí hay una victoria increíble, porque antes, cuando éramos hijos del diablo, estábamos a su merced. Yo que me convertí de grande, de 18 años, puedo entender que la persona sin Cristo no tiene conciencia de pecado. Ninguna. O sea, yo no tenía conciencia de pecado. Para mí, el pecado era matar a alguno. Después el resto, estaba todo bien, estaba todo legal, no pasaba nada. Cuando yo conozco a Cristo, ahí empiezo a tener una conciencia de pecado, y empiezo a dar cuenta de todo lo que estaba mal. Y esa conciencia me pesa en la mente, ¿no? Y empieza a pesarte en los corazones, y empieza a pesarte a ti. Y lo más increíble de todo es que llega un punto donde el diablo ya ni siquiera te va a molestar. Y yo se lo veo cuando a Pablo, cuando esos muchachos que estaban allí predicando y querían el poder de Pablo, no sé si se recuerdan en la palabra, en Hechos, y los demonios que le dijeron, mira, yo a ese lo conozco, pero a ustedes, así que venga, los sacudió, ¿no? Pero a ese lo conozco, es que no tan fácil se va a meter el demonio contigo, no tan fácil Satanás te va a querer bajar la caña, no tan fácil te va a querer cansar, separar o apartar, porque hay un decreto que ya está anulado. Es que por más que te vengan a acusar, por eso dice, ¿quién los acusará? ¿Quién te va a acusar? Si ya el juez firmó el acta de libertad, ya está firmado y eso no tiene marcha atrás. Ese acto de Jesús no tiene marcha atrás, eso ya está. Entonces imagínate cómo tú no vas a tener la gracia, o yo tengo la gracia de pensar en esa libertad que Dios me ha dado y levantarme otra vez y volver a levantarme. Entonces Jesús toma esa postura de rey, toma gobierno, y él me dice como hijo, resístelo, mijo, resístelo, que se va a ir. Y no le des lugar, dice. No le des lugar, o sea, no le des espacio, ni siquiera, no le des lugar, no le des lugar. Y resístelo, si te viene a molestar, resístelo que va a salir corriendo, va a huir. ¿No? Y cómo el diablo de verdad corre, ¿no? Yo escuchaba ahí el hermano predicar y me hizo acordar, y me hace acordar, ¿no? Al pastor Carlos cuando él me empieza, ¿no? Y ese escucha bien Satanás, ¿no? Y se lo dice con una autoridad porque conoce el decreto. Conoce el decreto. Y yo a veces veo que los cristianos dicen, este diablo me está volviendo loco, es que el diablo me está volviendo loco, es que el diablo me metió la cola, es que el diablo se metió, es que el diablo, que el diablo, que el diablo. Y yo les digo, oye, no piensen más en él, no le dé más autoridad a la que tiene. Tú le estás dando una autoridad que no tiene. Y le estás dando un poder que tampoco tiene. Toma autoridad en Cristo, resístelo y no le des lugar. O sea, no, nada, no, nada. Cierra puertas, no le des lugar. Y eso Jesús lo logra siendo rey. Y en este mismo pasaje yo encuentro que Jesús es el sacerdote. Allí Hebreos capítulo 9, versículo 12 me dice, Hebreos 9, 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros son perdonados mis pecados, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido en ese lugar eterna redención. Y yo ya veo a un Cristo como sacerdote perdonando todos mis pecados, y me perdona, y su trono está abierto
Como empezamos hoy acá pidiendo perdón por nuestros pecados. Usted va al tiempo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. Vaya y pídale perdón a Dios, que Dios te va a escuchar, te va a redimir, te va a dar, y te va a poner sobre su regazo y te va a levantar, porque Él está dispuesto a escucharte, a perdonar, es justo, ¿no? Y lo más increíble es que se olvida de todo, ¿no? Somos nosotros los que nos acordamos, pero Él se olvida. Pecado confesado, Dios se lo olvida y nunca más se acuerda, y no te va a venir a incriminar por algo que ya hiciste y que Él ya te perdonó. Entonces, como sacerdote, Él perdona todos mis pecados. Entonces el pecado ya no tiene gobierno sobre mí, porque Cristo como sacerdote toma autoridad. Y Romanos dice que el pecado no se enseñoreará más de ustedes ahora. Antes los agarraba de los bigotes y los llevaba donde quería. Ahora no. Y ahora tenemos el poder del no, el poder de resistir, de resistir la tentación. Y tener esa victoria gracias a que Jesús toma la posición de sacerdote y nos da esa bendición. Y recibimos esa libertad que los cristianos tenemos y que nos acostumbramos tanto a veces a esta vida cristiana y perdemos de enfoque y perdemos la base de que Él es el rey y de que Él es el sacerdote, y que gracias a eso yo hoy tengo libertad. Y en el mismo Hebreo capítulo 10, versículo 19 y el 20, dice, así que hermanos, teniendo ya libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, cuando Él estuvo acá, cuando murió en la cruz. Entonces Jesús nos muestra ese camino al Padre todos los días y Él es la puerta. Entonces Jesús mismo va a decir, yo soy la puerta de las ovejas, los que por mí entran, ¿no? Entran y salen y hallan pastos. Entonces Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida, y por Él llegamos al Padre. ¿Qué entiendo aquí yo? Y les quiero compartir que Jesús como rey, como sacerdote y como profeta, toma ese oficio y los transformó. A través de la falta de creencia de Adán y de haber fallado ese pacto con Dios, nos hizo que estábamos lejos de Dios, y por medio de Cristo ahora estamos con Dios. Éramos hijos del diablo, por medio de Cristo ahora somos hijos de Dios otra vez. El diablo tenía posición nuestra, hoy ya no la tiene. Y de estar lejos, separados de Dios, hoy estamos con Dios. Y ese estado es permanente. Y eso es sobrenatural. Es sobrenatural. O sea que el Hijo de Dios vive en un estado sobrenatural. Y por eso Él dice que con fe, sin fe es imposible agradar. ¿Por qué? Porque hay que creer que como hijos de Dios vivimos en un estado sobrenatural permanente. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos aquí, pero no somos de acá. Nuestra ciudadanía está allá, no está acá. Ya estamos destinados para estar allá. Tenemos una esperanza que el mundo no tiene de saber que Cristo vendrá y lo esperamos con ganas. Algo sobrenatural. Entonces, cuando yo empiezo a pensar la vida que llevo, es una vida sobrenatural en una tierra natural. Porque vivimos por fe, creemos en Dios, Él nos sostiene, Él nos da una paz que el mundo no entiende. Sus ángeles acampan a nuestro alrededor. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pronto auxilio, ¿no? Él nos abre puertas, Él nos espera de madrugada, de noche,
Él edifica nuestra casa, edifica nuestro hogar. Dígame si todo eso no es sobrenatural. Y el mundo no lo tiene. El mundo no lo puede vivir. Por más que quiera, no lo puede tener. Por más que lo anhele, no lo puede alcanzar. Hasta que ellos puedan tener la revelación de que Jesús es el Cristo y que lo puedan aceptar en su corazón, como lo hicimos nosotros un día, y que esa acta se selle y se diga, esta persona ahora es libre y viene a vivir en lo sobrenatural. Así que yo con esta palabra les quiero animar simplemente a que continúen con este monte de oración que es maravilloso. Yo me voy a empezar a conectar porque me encantó. Gracias, Germán, por invitarme. No solamente a esta palabra, yo ahora quiero ser parte, si ustedes me dejan, y estar conectados allí y poder compartir juntos, porque esto es maravilloso. Esto es vivir con gente de reino, esto es vivir la sobrenaturalidad de Dios, porque estar a esta hora conectados, buscando esto, es algo sobrenatural. Oiga, esto no es natural, entiéndalo, no es una costumbre, no es un ejercicio. El mundo duerme, el mundo anda de farra, el mundo está pensando en otras cosas. Así estábamos nosotros. Y que vivamos esto es sobrenatural. Esto no es natural. Esto no pertenece a un mundo natural, pertenece a un mundo sobrenatural, al cual fuimos llamados y en el cual vivimos y estamos. Y esto será por el resto de nuestra vida, por la eternidad. Así que, bueno, hermanos, yo quiero orar, si me permiten, para que esta palabra nos levante, nos anime y nos hagan vivir en ese mundo sobrenatural constante, que no nos podemos salir de allí, no podemos, es imposible. Mira, tú te vas a ir al mundo, puede que vayas al mundo, pero vas a sufrir más que antes. Y como el hijo pródigo, vas a volver y te va a traer Dios de vuelta, porque no perteneces allá, perteneces acá. Es acá donde estamos y acá tenemos que vivir y acá tenemos que crecer. Así que, amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre mío, por este tiempo y por esta palabra, Señor, que nos ayuda a comprender que somos hijos de un Dios sobrenatural y que vivimos en lo sobrenatural, con leyes sobrenaturales. Amado Padre, todo gracias a que Jesús tomó esa posición de juez, tomó esa posición de sacerdote, de rey, de profeta, tomó ese oficio del Mesías, de ser el Cristo, Señor. Amado Dios, y con ese oficio, de ser el sacerdote, de ser ese rey con autoridad, y aquel que nos lleva al Padre, Dios mío, nos has dado libertad. Y esa libertad es vivir en lo sobrenatural, a través de creer que tú nos has llamado, a través de creer en la palabra, a través de creer, Señor, que necesitamos estar contigo, que nuestro corazón se enciende cada vez que abrimos tu palabra, abrimos la oración, escuchamos una alabanza. Dios mío, tenemos deseo de ir a la iglesia, deseos de predicar el evangelio. Eso para el mundo es locura, que no lo entienden de una manera espiritual, porque lo espiritual es sobrenatural. Bendice a mis hermanos aquí, Señor, llénanos de ti, llénanos de palabra, enciende un fuego, Señor, bendito Dios, que los levante cada día, que tú renueves nuestras fuerzas cada vez que nos agotamos, nos cansamos, cada vez, Dios mío, que queremos tirarnos, Señor, un rato y queremos, Señor, en la carne descansar porque estamos agotados. Allí tú nos levantas, nos das motivo y nos haces entender que no estamos en un mundo natural, estamos en lo sobrenatural. Y en este mundo sobrenatural hasta la muerte tiene solución, porque no hay muerte. Es un estadio, es una transformación de vida. Señor, es dejar este cuerpo natural para ir a un cuerpo sobrenatural. Dios mío, es para dejar esta vida natural y entrar en esa vida espiritual eterna. Es una transición. Gracias, Dios mío, porque eso es a lo que fuimos llamados y es la manera que tenemos que compartirlo con otros.
Por eso pone este fuego en cada uno de nosotros para compartirlo con otros. Porque alguien nos compartió el Evangelio. Alguien nos predicó de Cristo. Tú usaste personas para que nosotros pudiéramos comprender que Jesús es el Cristo. Por eso, amado Padre, te ruego, Señor, que tú nos ayudes a incentivar a otros, yendo nosotros primero, así como hace mi hermano el evangelista allí, Señor, que se va a las plazas, Germán que está atento, Señor, las hermanas que están ahí creciendo en la oración y buscando, Dios mío, cada día en tu palabra, amado Dios, evangelizando, ganando personas, que podamos contagiar a muchos con el evangelio de Jesús. Gracias, papá. Gracias por esta hora, por este tiempo, por el perdón de nuestros pecados, por la libertad que tenemos. Gracias porque podemos descansar. Y ahora en el descanso nuestro es sobrenatural porque tú estás sentado allí toda la noche, nos hablas a nuestra mente, dormimos en paz, vivimos en paz, descansamos en paz, hasta el sueño es sobrenatural. Amado Padre, gracias. Gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador, porque tú eres aquel Señor que se llevó todas nuestras dolencias, aquel que se llevó nuestros fracasos, aquel que se llevó nuestra pobreza y tú nos dejaste tu riqueza. Eso sobreabundancia, ese deseo, Señor, de tener una vida contagiosa para que muchos puedan ver que tú eres Jesús. Gracias, amado Padre, por esta hora. Y gracias, Señor, por podernos tener hasta aquí, Señor, a esta hora, compartiendo la oración, la palabra, un pensamiento tuyo y una realidad de vida, Señor, que es tan increíble, que es ser hijo tuyo, una hija tuya. Qué lindo, Señor. Qué privilegio tan increíble, tan deseado para muchos, bendito Dios, de ser hijos. Y el sentirse hijos, y el poder sentir esa presencia, sentir ese abrazo, sentir que tú nos tomas en tu regazo y allí inclinas tu oído a nuestra petición. Tú nos pones los pies sobre la peña, Señor. Nos sacas del barro, nos sacas de lo más profundo de la inmundicia, nos levantas de allí. Nos pones cántico nuevo en nuestra boca. Alabanzas a nuestro Dios. Gracias, papá. Gracias por esta noche tan linda que hemos vivido. Nos ponemos en tus manos, rogándote por todas aquellas personas que están sufriendo a través de este desenlace mundial, Señor, que comenzó en este 2020, donde empieza el fin del mundo, donde empezó un proceso que vamos hacia el final, Dios mío. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que está sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, muchos hijos que han quedado sin papá, Señor, madres que han quedado sin hijos. Amado Dios, sabemos que será crudo el final, sabemos que será duro. Tenemos que estar, Señor, mientras tengamos vida, antes que tú vengas, ayudar, Señor, y alcanzar a esas personas para que tú les des eterno consuelo, para que tú les des de tu palabra, de tu unción, para que tú puedas sanar al quebrantado de corazón. Amado Dios, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Una vez más te doy la gloria y la honra a ti, toda la alabanza y agradecido de corazón, Dios mío. En tu nombre, Jesús el Cristo, oramos. Amén y amén.